esta noche no hay refugio en la razón. Solo dos relatos, dos abismos. Poe, Lovecraft. Dos maestros, un duelo en palabras paganas. Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. Bienvenidas y bienvenidos a Palabras Paganas. Hoy cruzamos un umbral, el de los dos grandes arquitectos del horror moderno. Poe, el padre del cuento gótico, Lovecraft, el profeta del terror cósmico. Esta noche sus palabras se enfrentan y nos arrastran. A ver, yo te oigo tan solemne y me acojono vivo, coño. Otras. A ver, oye, una cosa para los oyentes. Tenemos el estudio en una zona de mucho calor. Tenemos la ventana abierta. Vais a escuchar pájaros. No son cuervos, pero bueno, valen. Iba a decir yo lo mismo. Y vais a escuchar un zumbido inquietante. Es el ventilador. ¿Vale? Bueno, que sí, que es un duelo de titanes lo que tenemos hoy. Fíjate, Karina. Oye, por cierto, ¿sabías que Poe murió en circunstancias muy extrañas? Que, por cierto, aún se debaten. Lo encontraron delirando en una taberna de Baltimore. Ya habíamos hablado del consumo y de las aficiones etílicas de Poe. Pues allí le encontraron, en una taberna al hombre, vestido con ropas que no eran suyas. Y repitiendo el nombre de Reynolds. Y nunca se supo qué pasó, la verdad. Sí, lo había escuchado. ¿Y tú sabías que Lovecraft no se quedó atrás? Murió prácticamente en la pobreza, alimentándose de pan y leche, dicen, y escribiendo cartas como si fueran novelas. Una vez, por lo visto, le respondió a un niño que le envió su primer cuento, animándole a seguir escribiendo. ¿Sabes quién fue este niño? No. Robert Bloch, el autor de Psicosis. El de Psicosis, sí. Wow. Sí. Sí. Pues no lo sabía, interesante, claro que sí. Este duelo de titanes es el de dos vidas marcadas por el aislamiento, por la enfermedad. Es que se nota hasta cuando les lees, cuando los leemos. Y yo creo que por esa obsesión con lo que no se ve. Poe miraba el alma, Lovecraft el cosmos, y esta noche, porque nos gusta decir lo de la noche, pero nos puedes estar escuchando por la mañana. Les dejamos hablar a ellos, con dos relatos esenciales. Eso es, empezamos con Berenice, una pieza afilada, casi quirúrgica, donde el protagonista sufre una fijación tan insana que acaba con los dientes de su prima entre las manos. Madre Dios. Lo narra quien mejor puede llevarnos a ese lugar sin retorno, el brujo. Gracias, Karina. Este relato me obsesionó desde que... lo leí con la linterna bajo las sábanas, ya sabes, y al cerrar el libro te sientes como sucio, no sé cómo decirlo, como si el narrador me hubiese hecho cómplice de ese crimen. Así que ahí va Berenice, que os atrape o que os muerda. Berenice, Edgar Allan Poe. La desdicha es muy variada. La desgracia cunde multiforme en la tierra. Desplegada por el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los de este, a la vez que tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada por el ancho horizonte como el arco iris, ¿cómo es que la belleza ha derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz un símil del dolor? Igual que en la ética el mal es consecuencia del bien, en realidad de la alegría nace la tristeza. O la memoria de la dicha pasada es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Gauss, no diré mi apellido. Sin embargo, no hay en este país torres más venerables que las de mi sombría y lúgubre mansión. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios,
y en muchos sorprendentes detalles en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de las alcobas, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, por último, en la naturaleza muy peculiar de los libros, hay elementos suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que no volveré a hablar. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos ese punto. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Sin embargo, hay un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes, un recuerdo que no puedo marginar, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, vacilante, y como una sombra también por la imposibilidad de librarme de ella mientras brille la luz de mi razón. En esta mansión nací yo, al despertar de repente de la larga noche de lo que parecía, sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y de la erudición monásticos. No es extraño que mirase a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi niñez entre libros y disipara mi juventud en sueños, pero sí es extraño que pasaran los años y el apogeo de la madurez me encontrara viviendo aún en la mansión de mis antepasados. Es asombrosa la parálisis que cayó sobre las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión completa en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo terrestre me afectaron como visiones, solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños, por el contrario, se tornaron en materia de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi cínica y total existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión de nuestros antepasados. Pero crecimos de modo distinto. Yo, enfermizo, envuelto en tristeza. Ella, ágil, graciosa, llena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo viviendo encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando sin preocuparse de la vida, sin pensar en las sombras del camino ni el silencio vuelo de las horas de alas negras. Berenice, invoco su nombre, Berenice. Y ante este sonido se conmueven 1000 tumultuosos recuerdos de las grises ruinas. Ah, acude vívida su imagen a mí como en sus primeros días de alegría y de dicha. Oh, encantadora y fantástica belleza. Oh, sílfide entre los arbustos de Hanreim. Oh, náyade entre sus fuentes. Y entonces todo el misterio y terror y una historia que no se debe contar. La enfermedad, una enfermedad mortal, cayó sobre ella como el simún, y mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la arrasó penetrando en su mente, en sus costumbres y en su carácter, y de la forma más sutil y terrible llegó a alterar incluso su identidad. ¡Ay! La fuerza destructora iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o al menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal que desencadenó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, hay que mencionar como la más angustiosa y obstinada una clase de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, estado muy parecido a la extinción de la vida, del cual, en la mayoría de los casos, se despertaba de forma brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía con extrema rapidez, asumiendo un carácter monomaniaco de una especie nueva y extraordinaria, que se hacía más fuerte cada hora que pasaba y por fin tuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así tengo que llamarla,
consistía en una morbosa irritabilidad de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa como la palabra atención. Es más que probable que no me explique, pero temo, en realidad, que no haya forma posible de transmitir a la inteligencia del lector corriente una idea de esa nerviosa intensidad de interés con el que en mi caso las facultades de meditación, por no hablar de términos técnicos, actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar largas, infatigables horas con atención fija en alguna nota trivial, en los márgenes de un libro o en su tipografía, estar absorto durante buena parte de un día de verano en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta, perderme toda una noche observando la tranquila llama de una lámpara a los rescoldos del fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente una palabra común hasta que el sonido, gracias a la continua repetición, dejaba de suscitar en mi mente alguna idea, perder todo sentido del movimiento o de la existencia física mediante una absoluta y obstinada quietud del cuerpo mucho tiempo mantenida. Estas eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las facultades mentales, en realidad no único, pero capaz de desafiar cualquier tipo de análisis o explicación. Pero no se me entienda mal. La excesiva, intensa y morbosa atención, excitada así por objetos triviales en sí, no tiene que confundirse con la tendencia a la meditación, común en todos los hombres, y a la que se entregan de forma particular las personas de una imaginación inquieta. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, una situación grave ni la exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático interesado por un objeto normalmente no trivial lo pierde poco a poco de vista en un bosque de deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que, al final de una ensoñación llena muchas veces de voluptuosidad, el incitamentum o primera causa de sus meditaciones desaparece completamente y queda olvidado. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque adquiría mediante mi visión perturbada una importancia refleja e irreal. Pocas deducciones, si había algunas, surgían, y esas pocas volvían pertinazmente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran agradables, y al final de la ensoñación la primera causa, lejos de perderse de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo primordial de la enfermedad. En una palabra, las facultades que más ejercía la mente en mi caso eran, como ya he dicho, las de la atención, mientras que en el caso del soñador son las de la especulación. Mis libros en esa época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, compartían en gran medida, como se verá, por su carácter imaginativo e inconexo, las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, De amplitudine beati regini Dei, la grandeza del reino santo de Dios, la gran obra de San Agustín, De civititate Dei, la ciudad de Dios, y la de Tertuliano, De carne Christi, la carne de Cristo, cuya sentencia paradójica, mortus est Dei filius, credibile est quia ineptum est et sepultus resurrexit, certum est quia impossibili est, ocupó durante muchas semanas de inútil y laboriosa investigación todo mi tiempo. Así se verá que, arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón se parecía a ese peñasco marino del que nos habla Ptolomeo Hefestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y de los vientos, pero temblaba al simple contacto de la flor llamada asfódelo. Y aunque para un observador desapercibido pudiera parecer fuera de toda duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desgraciada enfermedad me habría proporcionado muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal, cuya naturaleza me ha costado bastante explicar, sin embargo, no era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, la calamidad de Berenice me daba lástima.
y profundamente conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos mecanismos por los que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña. Pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad y eran como las que se hubieran presentado en circunstancias semejantes al común de los mortales. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se recreaba en los cambios de menor importancia, pero más llamativos, producidos en la constitución física de Berenice, en la extraña y espantosa deformación de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca venían del corazón y mis pasiones siempre venían de la mente. En los brumosos amaneceres, en las sombras entrelazadas del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como la Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño. No como una morada de la tierra, sino como su abstracción, no como algo para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como tema de la más abstrusa y aunque inconexa especulación. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado mucho tiempo y que en un momento aciago le hablé de matrimonio. Y cuando por fin se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, tranquilos y brumosos que constituyen la nodriza de la belleza Alcíone, estaba yo sentado y creía encontrarme solo en el gabinete interior de la biblioteca y al levantar los ojos vi a Berenice ante mí. ¿Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la incierta luz crepuscular del aposento, los vestidos grises que envolvían su figura los que dieron un contorno tan vacilante e indefinido? No sabría decirlo. Ella no dijo una palabra, y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado cruzó mi cuerpo, me oprimió una sensación de insufrible ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma y reclinándome en la silla me quedé un rato sin aliento, inmóvil, con mis ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadez era extrema y ni la menor huella de su ser anterior se mostraba en una sola línea del contorno. Mi ardiente mirada cayó por fin sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida y extrañamente serena. Lo que en un tiempo fuera cabello negro azabache caía parcialmente sobre la frente y sombreaba las sienes hundidas con innumerables rizos de un color rubio reluciente que contrastaban discordantes por su matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Sus ojos no tenían brillo y parecían sin pupilas y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar sus labios finos y contraídos. Se entreabrieron y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la desconocida Berenice se revelaron lentamente en mis ojos. Quiera Dios que nunca los hubiera visto o que después de verlos hubiera muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y al levantar la vista descubrí que mi prima había salido del aposento. Pero los desordenados aposentos de mi cerebro, ¡ay! No había salido ni se podía apartar el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni una mota en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una mella en sus bordes había en los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grabara en mi memoria. Ahora los veía con más claridad que un momento antes. Los dientes estaban aquí y allí, en todas partes, visibles, palpables ante mí, largos, finos, excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el mismo instante en el que habían empezado a crecer. Entonces llegó toda la furia de mi monomanía, y yo luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los muchos objetos del mundo externo solo pensaba en los dientes.
Los anhelaba con un deseo frenético. Todas las demás preocupaciones y los demás intereses quedaron supeditados a esa contemplación. Ellos eran los únicos que estaban presentes en mi mirada mental y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo todos los aspectos, los vi desde todas las perspectivas, analicé sus características, estudié sus peculiaridades, me fijé en su conformación. Pensé en los cambios de su naturaleza, me estremecí al atribuirles en la imaginación un poder sensible y consciente y aún sin la ayuda de los labios una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Salé se ha dicho con razón que tous espaces está lleno de sentiments, y de Berenice yo creía seriamente que toutes ses dents está lleno de ideas. Ese absurdo pensamiento me destruyó. Ideas. Por eso los codiciaba tan desesperadamente. Sentí que solo su posesión me podría devolver la paz, devolviéndome la razón. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad. Duró y se fue, y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon alrededor y yo seguía inmóvil, sentado en aquella habitación solitaria, y seguí sumido en la meditación. Y el fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio, como si con una claridad viva y horrible flotara entre las cambiantes luces y sombras de la habitación. Al fin irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación, y después, tras una pausa, el ruido de voces preocupadas mezcladas con apagados gemidos de dolor y de pena. Me levanté de mi asiento y abriendo las puertas de la biblioteca vi en la antesala a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano y ahora, al caer la noche, ya estaba preparada la tumba para recibir a su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Parecía que había despertado de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta de sol Berenice estaba enterrada, pero no tenía una idea exacta o por lo menos definida de ese melancólico periodo intermedio. Sin embargo, el recuerdo de ese intervalo estaba lleno de horror más horrible por ser vago, terror más terrible por ser ambiguo. Era una página espantosa en la historia de mi existencia, escrita con recuerdos siniestros, horrorosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Pero qué era? Me hice la pregunta en voz alta y los susurrantes ecos de la habitación me contestaron. ¿Qué era? En la mesa a mi lado brillaba una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía un aspecto llamativo. Y yo la había visto antes, pues pertenecía al médico de la familia, pero ¿cómo había llegado allí, a mi mesa, y por qué me estremecí al fijarme en ella? No merecía la pena tener en cuenta esas cosas y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre una frase subrayada. Eran las extrañas pero sencillas palabras del poeta Ibn Sayyad. Diceban mihi soldales, si sepulcrum amicae visitarem curas meas aliquantulum fore levatas. ¿Por qué al leerla se me pusieron los pelos de punta y se me heló la sangre en las venas? Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca y, pálido como habitante de una tumba, un criado entró de puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror y me habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas. Hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche y de la servidumbre reunida para averiguar de dónde procedía, y su voz recobró un tono espeluznante claro cuando me habló.
susurrando de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas. Estaban manchadas de barro y de sangre. No contesté nada. Me tomó suavemente la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había en la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un grito corrí hacia la mesa y agarré la caja, pero no pude abrirla y por mi temblor se me escapó de las manos y se cayó al suelo y se rompió en pedazos. Y entre estos, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 diminutos objetos blancos de marfil que se desparramaron por el suelo. Y ahora cambiamos de piel, de lo íntimo a lo abismal, de la locura pasional a la identidad rota. Llega Lovecraft. En este relato no hay tentáculos ni monstruos del espacio, pero sí un protagonista solitario, encerrado en un castillo que no sabe quién es. Os dejo conmigo misma y con el extraño. Ha sido un poco raro, pero oye, vamos con ello, sí. Oye, raro como él, como Lovecraft. Este cuento es uno de los más tristes, por cierto, y elegantes de Lovecraft. Yo también lo descubrí de adolescente. Sí. No me dio miedo, me dio pena. Y sí, a veces el horror es, yo creo que más hondo cuando lo descubrimos en nosotros mismos. Así que vamos a escucharlo con Karina Argente al cargo de El extraño. El extraño, de Lovecraft. Infeliz es aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y lúgubres recintos de cortinados marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos cargados de enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. Tal es lo que los dioses me destinaron. A mí. El aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado, y sin embargo me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas y por doquier se percibía un olor maldito, como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola, una torre negra, sobrepasaba el ramaje y salía al cielo abierto y desconocido. Pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro poco menos que imposible de escalar. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades y, sin embargo, no puedo rememorar a persona alguna excepto yo mismo. Ni ninguna cosa viviente, salvo ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que quien quiera me haya cuidado debió haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva
fue la de algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenían nada de grotescos los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedra cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía asociaba estas cosas con los hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras en colores de seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. Maestro alguno me urgió o me guió, y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía, ya que, si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejos en el castillo y me limitaba, por instinto, a verme como un semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido en el pútrido foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros. Añoraba verme entre gentes alegres, en el mundo soleado allende la floresta interminable. Una vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes temores, de modo que eché a correr frenéticamente por el camino andado, no fuera a extraviarme en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aun cuando no supiera qué. Hasta que, en mi negra soledad, el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto. Y por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera, ya que mejor era vislumbrar un instante el cielo y perecer que vivir sin haber contemplado jamás el día. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante, trepando por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. Pero más horrenda aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que trepase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban y un frío nuevo, como de moho venerable y embrujado, me invadió. Tiritando de frío me preguntaba por qué no llegaba a la claridad y, de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Antojóseme que la noche había caído de pronto sobre mí y en vano tanteé con la mano libre en busca del antepecho de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera y hacia arriba y calcular a qué altura me encontraba. De pronto, al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber ganado la terraza o cuando menos alguna clase de piso. Alcé la mano libre y en la oscuridad palpé un obstáculo, descubriendo que era de piedra e inamovible. Luego vino un mortal rodeo a la torre, aferrándome de cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa o puerta con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que por el momento mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba a una abertura que conducía a una superficie plana de piedra, de mayor circunferencia que la torre inferior, sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación.
Me deslicé sigilosamente por el recinto, tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo tuve la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario. Creyéndome ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiese mirar por vez primera al cielo y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído. Pero ambas manos me decepcionaron, ya que todo cuanto hallé fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más me preguntaba qué extraños secretos podía albergar aquel alto recinto construido a tan inmensa distancia del castillo subyacente. Y de pronto mis manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta del cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa a causa de las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Hecho esto, invadióme el éxtasis más puro jamás conocido. A través de una ornamentada verja de hierro y en el extremo de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor, estaba la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la verja. Pero en eso una nube tapó la luna, haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, que hallé abierta tras un cuidadoso examen, pero que no quise trasponer por temor de precipitarme desde la increíble altura que había alcanzado. Luego volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. En lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, extendíase a mi alrededor, al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme, separada en compartimentos diversos por medio de lajas de mármol y columnas, y sombreada por una antigua iglesia de piedra cuyo devastado capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la verja y avancé bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía, ni me importaba, si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de luminosidad y alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podían ser mi ámbito y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito, sin rumbo fijo por campo abierto. Unas veces sin perder de vista el camino, otras abandonándolo para internarme lleno de curiosidad por praderas en las que sólo alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos, de una senda olvidada. En un momento dado tuve que cruzar a nado un rápido río
cuyos restos de mampostería agrietada y mohosa hablaban de un puente mucho tiempo atrás desaparecido. Habían transcurrido más de 2 horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta, un venerable castillo cubierto de hiedras, enclavado en un gran parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad para mí, y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo bien conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas alas que confundían al espectador. Pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad, y que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las francachelas. Adelantándome hacia una de ellas, miré el interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí con gran jarana. Como jamás había oído la voz humana, apenas si podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos. Otras me eran absolutamente ajenas. Salté por la ventana y me introduje en la habitación brillantemente iluminada, a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir. Ya que no bien entré, se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor de horrible intensidad que distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los chillidos más espantosos. El desbande fue general y en medio del griterío y del pánico varios sufrieron desmayos, siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas, llevándose todo por delante, derribando los muebles y dándose contra las paredes, en un desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar pensando qué podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista el lugar parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas, creí detectar una presencia, un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación similar a la primera. A medida que me aproximaba a la arcada, comencé a percibir la presencia con más nitidez y luego, con el primero y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa, contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que, por obra de su mera aparición, había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era una fantasmagórica sombra de podredumbre, decrepitud y desolación. La pútrida y viscosa imagen de lo dañino, la atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo, y sin embargo, con enorme horror de mi parte, pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que se entreveían, una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas. Y en sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me estremecía más aún. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la salvación. Un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre. Mis ojos, embrujados por aquellos asqueantes ojos vítreos que los miraba fijamente, se negaba a cerrarse, si bien el terrible objeto tras el primer impacto se veía ahora más confuso.
Traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y, bamboleándome, di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inmunda respiración tenía casi la impresión de oír. Poco menos que enloquecido, pude, no obstante, adelantar una mano para detener a la fétida imagen que se acercaba más y más, cuando de pronto mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado. No chillé, pero todos los satánicos vampiros que cabalgan en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de anonadantes recuerdos. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí lo más terrible: la impía abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe el bálsamo además de la amargura, y ese bálsamo es el olvido. En el supremo horror de ese instante olvidé lo que me había espantado, y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y execrado y eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando retorné al mausoleo de mármol y descendí los peldaños, encontré que no podía mover la trampa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas, burlones y cordiales al viento de la noche, y durante el día juego entre las catacumbas de Nefreka, en el recóndito y desconocido valle de Hadod, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Neb, como tampoco es para mí la alegría, salvo las innominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad, agradezco casi la amargura de la alienación. Pues, aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado. Desde que extendí mis dedos y toqué una fría e inexorable superficie de pulido espejo. Bueno, Santiago, pues nada, hoy dos visiones del miedo, dos ¿sabes voces. Que han durado poco más o menos lo mismo, 21, 22 minutos, ¿eh? Y bueno, de todas formas, los dos venían hablando desde el más allá del tiempo, y hoy los hemos escuchado sin filtros, a las bravas. Sí, con de fondo los pajaritos y el ventilador. Oye, que gracias a todos por estar al otro lado. Yo creo que si os ha estremecido este episodio, podíais ayudar, compartirlo, comentadlo, comentadlo. Que al algoritmo le gusta que lo comentéis. O claro, y a nosotros también, Santi, sí, no solo al algoritmo. Vamos a saludar a Rosa, vamos a saludar a Cipriano González, vamos a saludar a Rebeca, a Sergio. Sí, a mi madre que me estará escuchando. Es que ¿sabes qué pasa? Que son gente que nos deja sus comentarios. Sí, es verdad, bueno, sí. Prometemos saludaros y dedicaros el próximo programa con un buen comentario, y te dedicamos directamente el programa de la semana que viene. Eso es. Pues nos vemos en el siguiente encuentro, si las sombras nos lo permiten. Que las palabras os acompañen. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.